Y ya tenemos nuestro invitado sentado acá. Para las que están viendo en YouTube, les recomiendo que pongan atención porque trajo un pie, un esqueleto de pie y las plantillas de las cuales vamos a hablar. Y los que nos están escuchando se lo pueden imaginar y pueden escuchar toda la información porque de verdad es muy importante. Y yo creo que a mí se me vino encima la importancia del buen pisar, de este cimiento que hablábamos en un principio, que tiene que ver con el pie, que es como el radier de una casa, los pilotes de una casa, y si eso está bien construido, generalmente esta casa o lo que sea que se haya construido hacia arriba funciona bien, porque nuestros pies están funcionando bien, nuestros pilotes están funcionando bien. Y ya estamos con Cristóbal del Campo, kinesiólogo, quiropráctico, director de Clínica Talus, máster en terapia manual ortopédica de la Universidad de Zaragoza, rugbyista también del staff francés y mucho más. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, gracias nuevamente por la invitación, Andrea. No, gracias nuevamente por aceptar, porque la verdad es que esto me cambió la vida. Si usted está viendo YouTube, son mis plantillas que ahora estoy usando, porque empecé con un dolor muy fuerte en el pie producto de una operación a la rodilla, la segunda operación ya, porque me cambió la pisada y me empezó a doler el dedo, se me empezó a deformar algunas cuestiones que no voy a entrar en detalle, y la solución me la dieron en Clínica Talus, me la diste tú, Cristóbal, que me mandé a hacer este examen tan importante. La importancia de la pisada es nuestro tema entonces, el soporte de nuestro cuerpo. Más allá del clásico pie plano, no solemos darle mayor atención e importancia al pie. ¿Qué factores pueden causar que tengas una pisada errónea? Sí, mira. ¿Por dónde quieres partir? Bueno, ¿cómo te ha ido con las plantillas? Súper bien, po. ¿Sí? Sí, no, se me ha quitado, hago los ejercicios que me dieron y también se me ha quitado el dolor. Ya. Es tan importante, imagínate andar cojeando por la vida. Generalmente el cojeo, además, hace que otras partes de tu cuerpo empiecen a fallar. La cadera, después te duele otro hueso y así nos vamos. Perfecto. Mira, préstame una plantilla tuya. Ya. Mira, esta es una plantilla ortopédica que está hecha a medida, ¿cierto? Tal cual, personalizada a mí. Exactamente. De hecho, a veces la plantilla derecha no es igual que la izquierda y va a depender de la evaluación biomecánica del pie. ¿Qué significa eso? En una evaluación biomecánica del pie es una evaluación donde con distintos sistemas de tecnología y además del profesional clínico hacemos las preguntas necesarias. Por ejemplo, en tu caso, Andrea, 2 cirugías de rodilla. Claro. Que seguramente estaban alterando o tenían una descompensación de la distribución de las cargas en tu pie. Segunda cosa, un examen físico. Y en el examen físico vamos a evaluar la movilidad de tu tobillo, la movilidad de algunas articulaciones de tu pie, la fuerza de tu pie, cómo se apoya, si tienes hiperkeratosis en alguna parte, que significan callos, que es el punto donde más apoyo o cargo el pie. Y en tu caso principalmente tendría relación con la movilidad del hallux o el primer dedo del pie, ¿cierto? Claro, el dedito gordo. El dedito gordo, ¿cierto? Que ese estaba haciendo un pequeño hallux valgus, claro, ¿cierto? Que se desvía, pero bastante leve. Después de eso viene una evaluación estática, donde tú te apoyas en una plataforma que sensa el cambio de tu centro de presión plantar y nos puede decir, mira, en realidad la distribución de las cargas en estática de Andrea están bien o está cargando mucho en el primer metatarsiano, como era tu caso y por eso te dolía, claro, o mucho en el quinto o mucho en el calcáneo, que sería la parte de atrás del pie. Claro, el talón. Pero ¿y cómo se comporta la marcha de Andrea o la distribución de las cargas? Caminando. Entonces ahí viene otra etapa donde te hacemos caminar sobre la plataforma, porque en estática a lo mejor puedes cargar mucho o nada a la base el primer metatarsiano, que era donde te dolía a ti, pero caminando eso se puede regular. Claro. Y ahí uno dice, bueno, no es tan necesario, porque lo más importante es la dinámica, cómo nos movemos más que la estática. Claro. Y después de eso, de todo ese análisis, incluso con cámara, podemos decir, sí, Andrea necesita un apoyo agudo por un momento o por siempre, idealmente que sean no por siempre, pero si te hacen bien, las podemos seguir usando. Claro que sí. Entonces, ¿qué factores en tu caso afectaban esto? 1, las cirugías de rodilla. Claro. 2, este dedo, el hallux, que se desviaba levemente hacia medial, ¿cierto? Que es el futuro juanete, ojo, que son problemas muy graves a la hora de tener una buena calidad de vida en la edad futura. Exacto, pero pueden afectar, que no era tanto tu caso, alteraciones posturales, claro, pueden afectar deformidades o situaciones congénitas del pie, pérdida de fuerza en el pie, pérdida de carga, sobrecarga, que es muy común. O sea, yo me pongo a hacer, sobre todo en un par de meses más, deporte de nada a 1000, claro, y salgo a correr todos los días 10 kilómetros y mis pies no van a aguantar.
¿cierto? No. Entonces esas sobrecargas también generan lesiones o problemas. Y en este caso, bueno, obviamente la plantilla es una solución parcial, momentánea o mantenida en el tiempo, pero también es muy importante la prescripción de ejercicio. O sea, en tu caso no solo fue la confección de la plantilla, sino que también ciertos ejercicios para mejorar la movilidad de ese dedo, para activar ciertas musculaturas, sobre todo, no sé si se ve aquí o lo ves. O sea, si la gente que nos está viendo en YouTube lo puede ver. Esto es la parte medial o interna del pie. Acá tenemos varios músculos, esos que están en naranjo. Uh-huh. Si tú ves el de más abajo, ese es el flexor corto de este dedo. Ese permite que el dedo vaya hacia abajo y muchas veces se inhibe. Ya. Cuando se inhibe, este arco, que es el arco longitudinal del pie, tiende a caer. Uh-huh. También con el flexor largo, que es el que viene desde la pierna, pasa por detrás de este hueso que es el malleolo y va a insertarse ahí, al igual que el flexor común de los dedos y el tibial posterior. Uh-huh. Y este grandote de ahí, el 8, es el abductor corto, porque está en el pie del dedo, el que te permite separar. Y ese se tiende a inhibir cuando el dedo se va hacia el segundo dedo, digámoslo así. Y eso podemos activar con las plantillas también, independiente de los ejercicios que uno puede hacer para mejorar y acelerar la recuperación o el dolor. Sí, principalmente es quitarle carga con la plantilla, en tu caso, quitarle carga a este dedo, porque estaba llevándose toda la carga o en un gran porcentaje y eso genera dolor finalmente. Claro. Yo quiero hacer un hincapié porque la gente efectivamente no le da la importancia al pie muchas veces, no lo vemos tanto, no lo acariciamos tanto, con suerte lo pintamos las uñas en el verano las mujeres y los hombres van, no sé si alguna vez habrán ido a un pedicurista a ver el callo ese que se va formando, que efectivamente es el callo que te está avisando que hay una carga que no está bien dentro de tu pisada. Sí. Y quiero darle la importancia porque la gente como no le da, para eso está Bienestar Clave, estás tú del Clínica Talus, se lo quiere buscar, porque ahí está el video de todo lo que hicimos ese día, de cómo, de todos los ejercicios y de todas las máquinas por los cuales uno pasa para poder lograr tener una plantilla a medida, a medida de mí, de mi edad y todo eso. Así que me parece súper importante darle esta relevancia. Muchas veces usamos zapatos también que nos hacen daño, Cristóbal, y que pueden cambiar la pisada, sobre todo las mujeres. Sí, mira, es verdad. En general, el pie puede cambiar siempre me voy con otra cosa al principio, pero en general el pie puede cambiar su forma por varias situaciones. Uh-huh. Uno, porque estamos en desarrollo, en crecimiento. O sea, el arco plantar por dentro medial, en los niños se termina de formar más o menos a los 10, 11 años. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si tú miras a todas las guaguitas tienen el pie plano, pero no es porque vaya a tener el pie plano más adelante, sino que aún no está en su etapa de desarrollo. Y a medida que vaya cumpliendo hitos de su desarrollo psicomotor, ese arco se va a ir formando. Por eso los niños, por ejemplo, llega un niño de 5 años, probablemente no le deberíamos poner una plantilla, a no ser que tenga una deformidad muy importante postural. Claro. Pero la respuesta al principio siempre es no, y la clave ahí es ejercicios. ¿Y qué tipo de zapatos deben tener los niños antes de esa edad de los 10 años? Bueno, pueden tener... Mira, lo que pasa es que hay cosas, no hay un zapato para cada persona, uh-huh, como uno bueno para todos, sino que depende de cada persona. ¿Qué es importante? Que la horma, o sea, el ancho del zapato, la horma es esto, cuán ancho es, ¿ya? No sea tan ajustada, porque te puede hacer que tu pie quede bien, muy comprimido y no permita tener la movilidad necesaria, y eso nos va quitando movilidad en el pie y atrofiando la musculatura. Ya, sobre todo en la infancia, la primera infancia. Entonces, ¿cómo lo veo eso, que mi pie me quede bien? Es que yo ponga el pie y pueda mover mis dedos libremente en su interior. Ya. Seguramente lo estamos moviendo ahora para ver si estoy bien o no. Yo estoy bien, estoy bien. Sí, eso es una cosa muy importante. Segundo, que si ese zapato que yo me puse me genera una herida, me genera eritema, que se ponga roja la zona, o me genera un callo, una incomodidad, un dolor, seguramente ese zapato no está siendo adecuado para mí, porque es muy apretado, porque hay una parte que no se relaciona con mi pie, porque es muy duro ese zapato para mí, entre otras cosas, ¿ya? De hecho, incluso las plantillas se miden su densidad en shorts, que nosotros tenemos de 50 y de 55, más blando, menos shorts, o más duro, dependiendo de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, nosotros les tenemos que hacer plantillas súper blandas, porque lo que tenemos que evitar es que él se haga una herida, porque la regeneración de los tejidos de los pacientes diabéticos, sobre todo a nivel periférico, es mucho más lenta
de la normalidad. Sí, pues ya sabemos que pueden generar amputaciones, infecciones y mil otras cosas. ¿Sabes dónde también cambia el pie? ¿Dónde? ¿En qué situación de la vida? ¿No? ¿No se te ocurre? ¿Adivina? ¿Cuando uno es viejito? No, sí, podría ser, ¿ya? Pero otra. El embarazo. Mujeres, mucha atención. Típico, sí, ¿no? Absolutamente. Es que el peso corporal aumenta, sí, ojalá 9 kilos y a veces mucho dicen más. Que a veces sube una talla. Sí. Totalmente. Ya, ¿y qué tenemos que hacer ahí? Porque siempre te recomienda, o uno trata de andar lo más cómoda posible. Sí, por porque supuesto. la espalda sufre, sobre todo las mujeres que no han tenido actividad física previa, o sea, hay montones de factores que pueden empeorar la situación. Sí, bueno, efectivamente cuando estamos en un proceso de embarazo, el peso aumenta, ¿cierto? Normalmente, y además tendemos a retener más líquido. Entonces, eso hace efectivamente que los zapatos que a lo mejor usaba anteriormente me queden bastante apretados. Entonces, ahí aumento una talla bueno, lo primero es la seguridad del zapato, ¿cierto? Que no ande con algo que me pueda provocar algún accidente. Claro, una caída, una torcedura de pie. Y que el pie sea, y que el zapato sea cómodo. Bueno, lo mismo, esto es como criterio. Que no me duela, que el pie se mueva bien y que me permita hacer mis cosas normales. Claro, yo dejé algo un poco en el tintero que tenía que ver con estas lesiones que se pueden producir en el zapato. Si el zapato es nuevo, démosle una semana. Pero si después de la semana el zapato sigue produciéndote dolor o heridas, quiere decir que el zapato no es. Sí, nosotros hemos atendido pacientes, por ejemplo, una de las complicaciones, que respondemos un poco a tu pregunta del pie, ¿cierto? Cuando hay una marcha alterada, me puede dar una fasciopatía plantar, más conocida como la famosa fascitis, claro, que es un dolor en la planta del pie y en el campo, el recorrido de la fascia plantar. Y efectivamente es muy dolorosa, y eso puede estar puede provocarse a veces, o un factor que lo provoque es que el zapato que usé no fue el adecuado, o lo cambié recién por uno nuevo y en realidad no me ayudó en nada y seguí, le di y después me di cuenta que a lo mejor ese zapato no me ayudó y fue un factor. Ya había algo predisponente, pero fue el factor gatillante. Oye, ya que estamos hablando de zapatos, cuando las mujeres usamos estos zapatos altos, que claro, uno se siente que nos vemos muy bien, pero el dolor, generalmente, cuando uno está acostumbrado, ya fuiste a un matrimonio, te dolió un rato, descansaste y después... ¿Pero dónde les duele? Cuando yo no usaba, entonces... En el metatarso. Adelante, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Será por qué? Porque el centro, o sea, cambia la postura de partida, ¿cierto? Sí. Porque lo que yo hago es elevar el talón. Andar en relevé, como hacemos los bailarines. Entonces, mi centro de presión plantar, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia adelante. Y como se desplaza hacia adelante, ¿a dónde va a ir la carga? Entre el primer y el quinto metatarsiano. Ya. Y por sobrecarga, después me puede quedar doliendo ese pie. Si el problema pasa en 24 horas, zafaste. Ya. Si no pasa, visita a un especialista. Perfecto, porque puede haber una lesión detrás. Sí, o puede ir aumentando. Chuta. Y las mujeres que usaron tanto tiempo esos zapatos, yo me acuerdo que mi abuela tenía el dedo chico encaramado en el otro, porque además terminaban en punta. O sea, siguen habiendo zapatos de ese tipo que uno puede usar y son preciosos, pero terminó con el dedo chico encaramado. Y la horma era muy angosta, entonces hace que los dedos se junten, no les pierde el movimiento y incluso se empiezan a deformar, a haber deformidades. Uno puede usar el zapato en punta, pero que el pie quede más atrás. Donde tenga, va a moverse, o sea, una punta como media falsa. ¿Ya? Y si usamos sistemáticamente todos los días de mi vida esto, seguramente alguna deformidad puedo obtener, pero si lo uso un rato no me va a pasar nada, si tampoco seamos catastróficos. Claro, no seamos tan talibanes. Lo importante es escucharse, sentir tus pies, dónde me duele, por qué me duele, no se me pasa. En realidad me compré una talonera ahí en el Persa y me ayudó, fantástico, pero si no me ayudó, en realidad a lo mejor conviene hacerse una evaluación biomecánica del pie más profesional para poder atacar el problema. Evaluación biomecánica en el pie. Es súper importante que archive esta información porque, insistimos, el pie es el cimiento, los pilotes de esta casa que se construye hacia arriba y que puede deteriorarse producto de un problema en la pisada, en el cimiento de la casa. ¿Desde qué edad o desde cuándo se recomienda hacer una evaluación? Mira, la evaluación va a depender del caso a caso, pero ya partamos de la base que sobre los 11 años es como lo normal. Si vienen niños más pequeños, es porque a lo mejor, por ejemplo, pueden tener un valgo de rodilla. No sé si has visto algunas personas que se le van las rodillas muy, muy hacia adentro. Claro, mi hija, de hecho, la llevé para allá porque mi hija tiene las rodillas así como en X, que le dicen también. Sí, claro, que se llama genuvalgo eso. Entonces, a veces esa alteración postural, incluso cuando corren, les chocan las rodillas. Ahí en esos casos, en esos niños, uno puede poner una plantilla, por ejemplo, como esta, que es distinta a la tuya.
Claro, es más elevada, como que retiene un poco más Fíjate adentro, claro. Ahí tiene un realce, entonces le levanta el realce interno y eso permite que la rodilla no se vaya por estructura tan hacia adentro. Ahora, obviamente hay que hacer un trabajo de prescripción de ejercicio, de activación del glúteo medio, claro. Y fortalecer ciertos músculos del pie y del miembro inferior. Pero esto podría ayudar en esas situaciones extremas. Si su niño tiene un pie plano a los 5 años y no le duele el pie, eso es absolutamente normal. Espere que se desarrolle, sáquele los zapatos ciertas veces al día, para que trabaje sus pies, porque si está todo el día con zapatos, tiende a inhibirse la musculatura y a restringirse la movilidad más que favorecerla. Ese famoso dicho de caminar por la arena, aparte del peeling que uno se puede hacer en los pies, ¿bueno también como ejercicio? Sí, pues espectacular. Ya, para que deje a los niños con la arena ahí, que yo he visto de repente, hasta los perros le ponen zapatos, pobrecito, a los pobres. Ay, si no está caliente el piso, o sea, si está muy caluroso, no lo saque mejor. Oiga, querido doctor kinesiólogo, quiropráctico de Clínica Talus, cuando uno sube de peso, aquí hay un problema también que puede tener que ver, porque el pie es nuestro soporte en todo. Hablamos del embarazo, pero también podemos sumar que generalmente uno sube de peso con los años, es como inevitable, para las mujeres la menopausia, para los hombres la andropausia, y es bueno acudir a un profesional en ese periodo de la vida cuando subes de peso, aumentas de edad también, las articulaciones se van lesionando un poco más. ¿Sería bueno hacer una evaluación en ese periodo de la vida también? ¿De biomecánica del pie? Sí, mira, uno puede hacer incluso una evaluación biomecánica del pie de manera preventiva para ver si la distribución de carga está bien, si alguna plantilla, ocuparla en ciertas ocasiones me podría ayudar. Entonces existen o simplemente van a la evaluación preventiva, sabéis que está bien, no hay ningún problema, pero sí, cuando subo de peso, obviamente la carga en mis pies aumenta, y si eso me genera dolor, limitación del movimiento que no mejora, ¿cierto? Obviamente el problema a lo mejor es el peso, claro. Pero esto te puede, mientras bajas de peso, que el ideal, preocuparse que el ideal puedes usar en ese tiempo, ese mes o 2 meses, unas plantillas para que te ayuden a distribuir de mejor manera tu centro de presión plantar. Perfecto. ¿Qué consejos, así como resumen, porque hablamos de varias cosas y insisto, tomémosle la importancia, es preventivo. Todo lo que estamos hablando es para que usted tome apunte y tiene que ver con la prevención. La gente deja pasar mucho estas cosas que al final se pueden producir un problema mucho más serio y donde las deformaciones del pie generan invalidez muchas veces en muchos aspectos. Demos los últimos consejos, querido Cristóbal del Campo, kinesiólogo quiropráctico, director de Clínica Talus y máster en terapia manual ortopédica de la Universidad de Zaragoza y rugbyista del Stade francés. Oye, en el rugby pasa también que se lesionan los pies, ¿ya? Pero no sé si has visto alguna vez cuando los levantan como en los saques laterales que se llaman line. Claro, que uno piensa que están haciendo chanchullo, pero no, es legal. Lo levantamos, ¿cierto? Y a veces se sueltan o se nos suelta de arriba y caen con los toperoles directo al piso y la cancha está dura, y les genera un dolor y hacen fascitis plantares. Lo he tratado varias veces en distintos deportistas. Sí, porque cada deporte tiene su lesión de pie específica. Sí, claro, por supuesto. Se dan como... Oye, ¿qué recomendaciones podría dar? Para cuidar tu pie. Ya, mira, primero, mantener una movilidad adecuada, hacer ejercicios de movilidad del tobillo y del pie. ¿Ya? Mantener una buena activación de los movimientos del dedo gordo o hallux, ¿cierto? Que ejercicio hacia abajo con resistencia a una banda elástica, pararnos en punta de pies, caminar en talones, todo eso va a permitir activar la musculatura del dedo gordo y la musculatura intrínseca del pie, que es la que controla el arco. Claro. También, así como este ejercicio que uno apoya el pie y hace como arrugar el piso, eso activa la musculatura. Activa la musculatura intrínseca del pie. Ya. Eso se llama ejercicios como de foot core, como del core abdominal, pero del pie. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Además, ocupar un calzado adecuado, fijarse y, por ejemplo, que el calzado no sea muy apretado, que no escucharme, ¿cierto? Que no me genere dolor o alguna herida. Si gasto en la parte interna de la planta del pie o en la parte externa, ¿cierto? Rompo los zapatos, a lo mejor esto me podría ayudar porque seguramente va a regular un poquito mi postura, como el caso que te decía de los tacos. Claro. La plantilla también puede hacer ese efecto, pero de manera correctiva, ¿cierto? Claro. Mire, la suela del zapato regalón a ver cómo anda el desgaste. Total. Entonces la adaptación del calzado
es súper importante, y reeducar ciertos patrones de la postura estática o de la marcha desde el pie. Si necesito un elemento externo que pueda hacer una plantilla, siempre por alguna lesión, es importante que sea 100% personalizada, hecha a medida, y educada y orientada por un profesional, porque muchas veces compramos estas plantillas estándar que a veces puedo tener suerte y me sirve, pero otras veces no me sirve mucho. Sí, lo idealmente personalizado, porque somos todos tan distintos, estimadísimo kinesiólogo Cristóbal. Hemos llegado a final, querido Cristóbal, de este programa. Estoy muy contenta que hayas estado para hablar de la importancia del cimiento, que son nuestros pies, para que le ponga mucho ojo. Kinesiólogo, quiropráctico, director de Clínica Talus y máster en terapia manual ortopédica de la U de Zaragoza y rugbyista del Stade francés. Cristóbal del Campo, muchas gracias. Oye, muchas gracias por la invitación. Siempre quedamos corto tiempo. Siempre, pero es que bueno, ahí le damos la pega a la gente, que haga la pega en sí mismo. Y vaya a Clínica Talus, se haga este examen de la pisada, que es personalizada para cada uno. Están en Los Leones, yo fui ahí a Los Leones casi con Providencia. Sí, Los Leones 0133. 0133, @Clínica Talus, también muy fácil. Usted puede averiguar todo lo que estime conveniente. Nos vemos mañana a las 11. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos. Muchas Cuídese. gracias. Gracias, chao, Kiko. chao.